atención, ¿va? Ok. Sí, profe. ¿Qué Gracias. caso revisaron? Ese, por ejemplo, el de Betia, Blanca. A mí fue el del chico que está viendo la serie de Grace. Ay, Alejandro, sí, claro, Alejandro. Alejandro. Ajá. claro. Ese está, sí, creo que sí, sí me acuerdo bastante y sí, te va a Sí, que gustar. estuvimos de hecho platicándolo el sábado pasado, ¿se acuerdan? Ajá. Ujú. Ese es el que estoy oyendo, pero son 6 audios. Sí, sí, porque es la... Ese estuvo bien interesante, bien bonito. No sé, yo quiero mucho a Alejandro. Y él es bien tranquilo, bien relajado. Bueno, se escucha, es buena persona. Totalmente. Va. Bueno, el día de hoy les tengo preparada la sesión de terapia breve centrada en soluciones. ¿Por qué? Para contextualizar también otras las intervenciones, que no nos quedemos única y exclusivamente con los modelos, pues ahora sí como más tradicionales, ¿no? Sino que también puedan ver que hay una serie de intervenciones que pueden darse de manera pues más corta y evidentemente enfocándose en unidades de análisis muy claros, como por ejemplo, les decía, el pensamiento americano, a diferencia del pensamiento europeo, tiene que ver con esta parte del pragmatismo. El pragmatismo americano ha influido en todas las áreas de la vida y entre ellas pues tiene que ver con sus producciones tecnológicas, en este caso las terapias, ¿no? Sabiendo que nuevamente las terapias no son ciencias, sino que son tecnologías que se derivan de una supuesta ciencia llamada psicología, la cual no voy a discutir en este momento, porque hay muchas que se me desmayan. ¿Cómo que psicología no es una ciencia? No. Los conductistas siempre han querido que se viera como una ciencia, no es una ciencia. Aún no sé qué sea, creo que es un híbrido, pero bueno. Una de sus tecnologías es la psicoterapia. Por eso cuando vemos diversos modelos, estamos viendo tecnologías derivadas de. Pero ojo, otra vez distinción, psicoanálisis es su propio campo de conocimiento y de creación tecnológica, no es psicología. Y en psicología podemos ver diversos modelos, como les decía, terapia gestal, que es una terapia compuesta, no necesariamente puede llamarse que es breve o es larga, dependiendo también del caso. Tenemos terapia cognitivo-conductual, que podría decirse que es terapia breve, pero no se nombra como tal, como si fuese breve. O sea, tiene efectos que habría que acortan procesos emocionales en tiempos reducidos. Por eso la cognitivo-conductual se convierte en la primera opción para muchos médicos que canalizan la psicología. Por eso no sé si les ha pasado que vean en algún expediente esta parte de la canalización y que diga, hay terapia cognitivo-conductual. Y dices, ok, un médico ya inmediatamente sabiendo a qué tecnología, ¿verdad? Luego tenemos el modelo Gestalt, que es el humanista, que ya lo habíamos como conversado, que tenía como estos tintes nuevamente de superación personal, en esta parte de reconocer las potencialidades, al menos eso es guiño más de para Martha Nussbaum, decir es que cada persona tiene que desarrollar sus potencialidades, para eso tenemos que reconocer cuáles son sus necesidades, guiño a Maslow con su pirámide de necesidades, donde si no están cubiertas las necesidades básicas, no se puede llegar al desarrollo pleno. Y luego tenemos terapia familiar sistémica de los años 50, que genera toda su forma de intervención, todas sus tecnologías, y entre ellas son terapias familiares, terapias individuales y entre ellas terapias breves, que pueden ser familiares o pueden ser individuales. Entre estas que nacieron se llama, la que les voy a presentar, terapia centrada en soluciones, donde, regresando a la idea inicial de esta exposición, tiene como foco las soluciones. Ajá, ahí está su objeto de análisis.
y los vamos a ir explorando poco a poco. A diferencia del pensamiento europeo, como es el psicoanálisis, de decir que es un pensamiento súper profundo y que por eso ahí la biblioteca Paidós la llama psicología profunda. No sé si han visto que en sus libros aparece precisamente Paidós y aparece toda una sección que dice así chiquitito, psicología profunda. Que cuando tú revisas libros de otro tipo, te aparece psicología nada más. Refieren precisamente a la construcción de conocimiento del área, ¿no? Y que por eso se va a diferenciar de toda la tecnología estadounidense. Como les decía, en sus orígenes tenemos todas las escuelas de terapia breve, entre ellas ya no alcanzamos a ver la terapia breve estratégica, por ejemplo, pero esa es una de sus como hermanos bastardos, de los cuales precisamente se va a nutrir, ¿no? Esta idea de hacer una serie de formulaciones, una serie de prescripciones, solamente que la terapia estratégica, como lo dice su nombre, se basaba en las estrategias, teniendo como punto de análisis los problemas, ¿no? En este caso acá cambia la idea y dice, ahora, ¿por qué nos basamos en los problemas? Ahora vamos a basarnos en las soluciones. Y sus raíces están en el MRI, que es el Mental Research Institute, o sea, el Instituto de Investigaciones Mentales de Palo Alto, California, en donde revisaban mucho este método de la hipnosis que le conocieron ericksoniana por Milton Erickson, ¿no? Les decía, y la Escuela Estratégico-Estructural de J.K., ¿no? Ojo, bueno, aquí como breviario cultural, en la parte de la hipnosis ericksoniana se va a diferenciar de la hipnosis de la cual habíamos leído en algún momento del psicoanálisis, donde Freud empieza a tener como este contacto con Charcot, ¿no? Sobre este método. Freud es muy malo en la hipnosis o acepta que no tiene las habilidades necesarias para la hipnosis y que precisamente lo abandona. Pero este señor Erickson, que es de los años aproximadamente 40, 50, retoma la idea de la hipnosis, pero con otro enfoque, ¿no? Que empieza a analizar el signo médico, teniendo una vivencia con la polio y además que era daltónico. O sea, el pobre estaba jodido. Por donde le vieran estaba mal. Y que reconoce que la hipnosis es un proceso natural en el cual cualquier individuo puede entrar en un estado hipnótico, sí, solo sí, sigue como un reconocimiento de conciencia, por así decirlo, ¿no? Ya después lo pudiéramos abordar, tal vez fuera del marco de la materia de modelos terapéuticos, pero nada más como un breviario cultural de eso, ¿no? Recibí un mensaje, déjenme ver. Si dice, tampoco puedo entrar. Oh my God. Entonces, les decía, tenemos un marco histórico donde en 1930 este señor Erickson que empieza a trabajar todo lo que es el tema de la hipnosis y se van derivando en varias escuelas, ¿no? Por ejemplo, les decía, hay modelos familiares, hay modelo de terapia breve estratégico y el modelo enfocado en solución. No es necesario que nos memoricemos, pues ahora sí, estas derivaciones, más bien es como un breviario cultural, ¿no? Que tiene como toda una historia, pero parten de la lógica de este señor Milton Erickson, que empieza a trabajar todas estas nociones de la hipnosis. Acá uno de los autores importantes es Steve DeShazer, que es el impulsor de este modelo. Su trabajo se desarrolla en la escuela de Milwaukee, ¿no? El Breath Family Center, donde empieza a trabajar, sí, desde esta idea de una terapia breve. Y luego entonces aparecen otros señores como Gordon Hallon, Baynard Davis, y que se han sumado a este proyecto de terapias sin soluciones. Esto en el marco como más histórico, porque actualmente hay escuelas bien interesantes, sobre todo en Canadá, que le han dado como un enfoque distinto al centrado en soluciones y a las potencialidades, donde agarran y dicen que
lo que ocurre precisamente en lo que es al momento que analizas las soluciones de las personas, no solamente quedarse en las soluciones individuales, sino en soluciones colectivas. Por ejemplo, digamos que yo tengo todo un marco de sufrimiento personal porque no puedo salvar a todos los gatitos que me encuentro en la calle. Y eso es cierto. Entonces, más allá de pensar en una solución individual, ellos dicen hay que pensar en una solución colectiva. Entonces, digamos que el terapeuta, en mi caso, que ve que yo estoy sufriendo mucho de que veo un gatito y me lo quiero llevar a mi casa, pero yo ya no puedo tener más gatos en mi casa y eso me hace sentir mal. Entonces, ellos dicen, bueno, lo que tendríamos que hacer es buscar soluciones colectivas. Una de ellas puede ser el activismo. Un activismo o microactivismos podrían ser, por ejemplo, contactarme con alguna fundación de adopción de gatos, de rescate animal. Entonces se convierte en una solución de lo personal a lo colectivo. Y eso ha sido muy padre porque empiezan a ampliar la idea de las soluciones, que no solamente hay que quedar en la resolución particular de las cosas, sino que empezar a tener soluciones colectivas. Una solución colectiva que pudiéramos tener ante una cuarentena es el contacto y el intercambio y la comunicación con las demás personas. Por eso yo les digo, para mí personalmente, una solución que podría volcarse en algo colectivo para salir del aislamiento pudiera ser tomar un espacio extra para poder conversar sobre, pues no sé, una diversidad de cosas y entre ellas que tengan que ver con un examen, que tengan que ver con temas que quedaron al aire, ¿no? Donde convirtamos en una situación particular en algo de una solución colectiva. Eso es el pensamiento actual. El de los autores iniciales estaban totalmente enfocados en lo particular, ¿no? Les decía que esta parte de las intenciones, los autores han puesto precisamente la mirada en favorecer condiciones que faciliten el cambio. Aquí, uno de los conceptos claves en terapia familiar y que lo van a compartir todas sus escuelas es la noción del cambio. Es decir, nos importa que las personas cambien, o sea, que desarrollen nuevas situaciones, que puedan resolver otras, que pudieran avanzar a sus problemáticas, ¿no? Y precisamente hacen énfasis en conocer el síntoma y las circunstancias que lo rodean. Hola, Cecilia, te pudiste conectar. Entonces, aquí se nota la influencia clara del Mental Research Institute, ¿no? En el cual precisamente ya empiezan a comprender cosas como un poquito más amplias, ¿no? Entonces, las influencias y actualidades dentro del modelo, les decía, empieza a trabajar la idea de la metáfora, ¿no? El uso de la reetiquetación. Eso significa, por ejemplo, trabajar con estas nociones de un diagnóstico, por ejemplo. Un diagnóstico no define a la persona. Y quiero recordarles ahí lo que habíamos visto de terapia narrativa, donde habíamos abordado la idea de la enfermedad como, pues ahora sí, como una metáfora, precisamente una metáfora que representaba más allá de la misma enfermedad. Lo estamos viendo, de hecho, ayer cuando se dio la conferencia de prensa sobre las actualidades del coronavirus y que trajeron a la presidenta del CONAPRED, ella mencionó que se han desarrollado, no lo dijo en estos términos, pero lo voy a utilizar lo que dijo Susan Sontag, una metáfora con respecto a la enfermedad, ¿no? Es decir, que aquel que tenga coronavirus te traerá peste, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso ha habido una reacción en Cuernavaca, específicamente, en un hospital donde dijeron, los pobladores, o sea, como chusma enardecida, que dijeron, vamos a quemar el hospital si traen pacientes con coronavirus. Uno se queda impresionado, ¿no? Al menos yo, o sea, como en Los Simpson, cuando va a caer un meteorito y ellos dicen, vamos a quemar el observatorio para que esto no vuelva a ocurrir y todos, ¡eh! O sea, los Simpson han predicho tantas cosas. Pero bueno, entonces el uso de metáforas tiene que ver con detectarlas
cuál es la metáfora que, digamos, que aborda nuestras vidas y las influencias que tienen, y hay que cambiar ese tipo de metáforas, ¿no? ¿No? Para llegar a un proceso de reetiquetación. El uso de la postura del o la consultante. Ahí se refieren más claramente a que si la persona es de una condición como más humilde, que utiliza otro tipo de palabras, pues yo tengo que modificar mi lenguaje, no puedo hablar de una forma muy metódica o muy específica, como ese problema de la relación médico-paciente, porque los médicos hablan un idioma muy específico y no lo modifican. Por eso en ciertas comunidades los sienten totalmente ajenos. Eso es lo que ha pasado precisamente con la aceptación de la práctica médica, sobre todo de los servidores de salud y sobre todo los que están haciendo servicio social, porque no hay una adecuada comunicación entre el médico y el paciente, el médico pasante o de servicio social y la comunidad. No estoy justificando las acciones de la comunidad y el rechazo y la violencia de ellos, pero imagínense toda una práctica de más, algunos han pasado como 7 años donde te dicen tú tienes cierta autoridad, tú tienes que manejar cierto lenguaje, y ahora ese lenguaje lo tienes que cambiar a la comunidad. Entonces por eso pasa lo que pasa, ¿no? A los pobres no se les advierte, a los pobres médicos pasantes no se les dan este tipo de indicaciones, ¿no? De tener la posición del consultante. Acá en terapia dicen, es algo importante, ¿no? Recordar que hay que ir modificando nuestro lenguaje, ¿no? Hay que hacerlo más cercano a la persona, algo que se lo pueda apropiar y diga, claro, es algo mío, es algo que puedo cambiar, ¿no? El uso de la validación de las emociones, sensaciones, pensamientos, actos y conductas. Esto tiene que ver con también una postura de comprensión. Por ejemplo, yo suelo validar lo que me están diciendo las personas al momento que yo reconozco tus sentidos, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, te escucho y me hace pensar lo otro, ¿no? O, en efecto, decirle, bueno, no tenías nada más que hacer en ese momento. O sea, actuaste con lo que con lo que tenías a la mano en ese momento. Entonces es una parte de la validación, que es reconocer a la otra persona. Y el uso de las soluciones intentadas, que aquí es como la parte clave. Por ejemplo, Ceci ahorita no podía conectarse, ¿no? Hasta que logró conectarse. Entonces, en un ejercicio de soluciones eficaces, yo le preguntaría a Ceci, ¿qué sí te sirvió y qué no te sirvió? Entonces ya ella empieza a reflexionar y decir, ok, no me sirvió quizás entrar desde el portal web, pero sí utilicé la aplicación. Chévere, entonces quédate con lo que sirve y no te quedes con lo que no sirve. Entonces, a eso es lo que se refiere el uso de las soluciones intentadas y además de las que sirven. Ese es el secreto, al menos, de esta intervención. La evaluación que se hace. El síntoma viene acompañado de intentos reiterados de solución que aparentan ser ineficaces. Por eso dice aparentan, porque las personas piensan, no, pues ya lo he intentado todo, ya valió, ¿no? Ya valió, no vale la pena intentar nada más. Acá el trabajo con él o la terapeuta tiene que ver con explorar un poco más qué sí te ha servido, ¿no? A ver, tú dices, nada te ha servido, pero algo en la vida te sirvió, a ver, vamos a ver, y ahí empiezas a explorar lo que sí funciona. Aparecen los absolutos en la creencia familiar. Hemos intentado todo, lo que les decía, ¿no? Y hay que romper con esos absolutos en la búsqueda de los momentos donde no ocurre el síntoma o el problema. Ahí es donde rompes totalmente esa idea, vamos a ponerlo como en la metáfora principal de tu vida, de decir, es que lo he intentado todo, ya no vale la pena vivir, ¿no? Acá tiene que ver con explorar un poco más, decir, a ver, ¿de verdad no ha servido nada? A ver, cuéntame lo que sí te ha servido, por más chiquitito que sea. Entonces, es como es un cuello de botella, ¿no? Invertido, claro, donde precisamente podemos ampliar las soluciones que tiene la persona. Es ahí donde se vuelve breve el asunto, porque no se queda con un método psicoanalítico, con una escucha flotante, con una interpretación de la vida de las personas, y
Y no se queda como en un proceso que, porque el psicoanálisis es muy claro, al menos hasta donde sé, ¿no? Que son 7 años de análisis. Acá no, acá puede durar unas 6 sesiones porque es muy pragmatista. Y no significa que uno sea mejor que otro, porque en una sociedad capitalista, claro que va a posicionar las terapias breves como algo súper eficaz. A sociedades que no lo sean, ¿no? Pero obedece a otros principios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Va. Sí, profe. Cualquier cosa, ahí me preguntan, ¿eh? Entonces, es necesario identificar la demanda clínica. La demanda clínica básicamente es el motivo de consulta. Acá, al menos, es mucho de mi estilo. Creo que en la práctica ustedes lo han podido notar, que al menos en la primera sesión siempre pregunto, ¿en qué te puedo ayudar? No me gusta tanto decir tu motivo de consultas, me parece como algo como muy técnico y acartonado, entonces yo prefiero más bien como preguntar, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Entonces es ahí donde sale esta parte de que o puede ser muy concreto o muy complejo. Si es muy concreto, pues queda muy claro el asunto. No, yo quiero saber cómo hablarle a mi mamá, por ejemplo, ahí está. Yo quiero, o alguien que te diga, híjole, es que mi vida es terrible, no sé por dónde empezar. Y entonces es ahí donde tú le preguntas, bueno, si pudiéramos hacer tu top 10 de cosas a resolver, ¿cuál sería de la 10 a la 1? ¿Cuál sería? Entonces ahí la persona ya empieza a estructurar cuáles serían como sus principales motivos. Ah, pues el 10 tal vez no comerme las uñas. El día 9 bañarme más temprano. El día, la parte 8, entonces empieza a numerar una serie de ¿cómo se llama? De objetivos a cumplir hasta llegar al número 1. Y es ahí cuando ya puedes ir trabajando cuáles serían, ¿no? Porque luego cuando te dicen, ay, es un montón, y les dices, a ver, pon tu top 10, no llegan al 10. O al menos de lo que llevo en la vida, nadie ha llegado al 10. Que me diga, sí tengo 10, ¿verdad? Entonces, no están. Y luego, en cada una, exploras las soluciones intentadas. ¿Qué has hecho para resolverlo? ¿Te ha funcionado? ¿No te ha funcionado? ¿Qué ha pasado ahí? Hacen énfasis en las soluciones eficaces o en las excepciones. Como por ejemplo una solución eficaz vendría siendo, a ver, lo que me ha servido así no sé, mi hit, ¿no? ¿Cuál sería? Ah, bueno, a mí me funciona, por ejemplo, yo soy más de respuesta fóbica, debo de admitirles y ¿cómo se llama? Compartirles. Yo soy muy fóbico para algunas cosas, sobre todo cuando es como hablar con autoridades académicas. Soy un tanto fóbico. Pero lo que me ha funcionado, aunque la paso muy mal, es aventurarme, no a confrontar, pero sí a hablar con la persona, con mi autoridad a cargo. Por ejemplo, hace unas semanas, antes de que pasara, o sea, iniciando la contingencia, una de mis jefas me había dicho, ya no te voy a permitir que des cursos en línea. No, cursos, no, sí, que ya no des cursos extras. Uno de mis cursos extras que doy en la UNAM es el programa de formación en la práctica supervisada, donde vemos pacientes precisamente en la clínica del Seguro Social. Si me decían eso, me iban a prohibir seguir mi programa académico, que es ese de la formación aplicada. Espérenme un momentito, tengo un mensaje. Chatear. Ya llegué. No te preocupes. Entonces, les platico un poco la problemática que si yo le hubiera llevado a terapia, seguramente hubiese dicho eso. Es que no sé cómo hablarle a mis autoridades, ¿no? Y la verdad me espantó. En un momento me espantó porque me lo plantearon así como, híjole, a ver, porque registraste mal y calificaste mal un curso que estás dando por tiempo indefinido, no vamos a permitirte que des más cursos extras. Y uno de mis cursos extras es el de formación en la práctica. Me espanté en algún momento y ahí viene mi reacción fóbica. Esa es mi solución que no me ayuda. Y dije, huevos, o sea, ya valí madre. No, terrible. Bueno, pasando un tiempo,
Mi solución eficaz es que soy muy racional y muy discursivo. Entonces me puse a investigar cosas jurídicas, decir, a ver, si se me está acusando, la acusación tiene que venir en el reglamento. Busco el reglamento y esa acusación no existía. Ah, ándale. Primer problema, la acusación no existía en el reglamento. Se me estaba acusando por algo que no existe en el reglamento. Eso tumba totalmente su argumento para acusarme. Luego entonces, al momento de estar viendo algunos videos de YouTube sobre lo ocurrido con el convoy de Tacubaya, resulta que los reporteros dicen, ¿cómo que se le acusa a este fulano de esta penalidad si no tomaron su declaratoria? Ah, ahí hay otra falta, ¿no? Que tiene que ver con el principio de presunción de inocencia. Necesitamos saber tu testimonio para analizarlo y hay otro que se llama principio razonable. Ya ven que mi solución eficaz es crear todo un argumento. Entonces dije, a ver, de lo que se me acusa no existe en el reglamento, faltaron al principio razonable y además de presunción de inocencia. Por otro lado, a eso se le conoce como debido proceso. Yo ya teniendo esos 4 argumentos, agarré y dije, ok, tengo que salir de mi asunto fóbico, escribirle a mi jefa, o sea, a la jefa de mi jefa. Le escribí y pues en efecto, me dio la razón, me dijo, ok, porque además, otro dato adicional, ante toda penalidad tiene que haber un tiempo estimado de duración de la sanción. Y me habían dicho tiempo indefinido. Entonces, no, o sea, contradice todo. No puedes tú decirle a una persona que se le acusa de algo sin darle tampoco un tiempo estimado y mucho menos sin escucharle su testimonio para precisamente, en principio razonable, dar una penalidad de acuerdo a lo ocurrido. Entonces, por eso se caía esa acusación que me estaban dando. Y perdón que hable muy de principio jurídico, pero tenía que yo envolverme y empaparme. Era mi solución. Pues me dio la razón mi jefe. Y me dijo, ok, tienes razón. Hubieron algunos detalles acá, por favor, sé más coordinado en tal cosa. Vale. Pero entonces ahí se ve que yo tuve que hacer uso de mis soluciones eficaces, aunque yo tenía una solución ineficaz, que es una respuesta fóbica, es decir, tenerle miedo a las autoridades. Pero dije, ojo, toda autoridad está reglamentada. Entonces dije, de ahí yo me agarro. Pero bueno, es como un pequeño ejemplo de tenemos un problema, hay que buscar las soluciones, entre ellas van a aparecer las soluciones que no nos sirven, como decirle, como compartirles, yo tengo soluciones fóbicas, porque por lo menos en 2 semanas no escribí ni dije ni pío. Pero si yo dejaba pasar más el tiempo, esto no iba a funcionar, porque además yo soy muy fóbico y muy ansioso, entonces yo estaba así como, ay, ¿qué va a pasar con mi programa? Porque a mí me encanta esa materia que me inventé en la clínica. Entonces, bueno, se salvó, ya mis alumnos van a tener constancias. ¡Yay! Pero bueno, entonces precisamente todo eso se orienta a una entrevista de tipo conversación clínica. Es decir, si yo me duplicara y, así como Naruto, tengo mi propio Fausto terapeuta, la conversación giraría en torno precisamente a ver, Fausto, ¿qué sí te ha servido, qué no te ha servido? Oye, tú eres muy racionalista. A ver, busca un argumento que te ayude a defenderte. Entonces, es ahí donde mi solución como ñoño, pues tú tiene como sus efectos, ¿no? A articular un argumento adecuado para defender mi persona. Y yo se los recomiendo mucho. Ante cualquier penalización, investiguen muy bien y esas son como las bases del principio jurídico, ¿no? El principio razonable, la duración de la penalidad, la presunción de inocencia y el debido proceso. O sea, para cualquier penalización que les den, busquen esos argumentos. Entonces, la teoría del cambio. En estas terapias breves y estratégicas orientan el cambio a la retroalimentación continua de los problemas y a la saturación de los canales cognitivos que traen cierto tipo de soluciones. Porque tal vez en mi propia historia, las respuestas fóbicas han sido algo continuo. Y además debo confesarles otra cosa, a ver, de mi familia, y ese es un ejercicio que se los recomiendo.
Aquí en México ayuda bastante que tengamos dos apellidos, al menos terapéuticamente. ¿Por qué? Porque nos puede orientar a nuestras dos familias de origen, el lado materno y el paterno. Yo me apellido Gómez por parte paterno y Lamont por parte materno. Entonces, cuando hice como mi genealogía para comprender mis respuestas fóbicas, pues claro, de parte de los Gómez vengo de una familia que los hombres son altamente violentos. Y de las Lamont son mujeres altamente nerviosas. Cosa que me viene a joder a mí totalmente porque se me obliga como varón a ser violento, pero la violencia me genera angustia. Entonces ya me jodí. Por eso tenía nervio, no sé, yo en algún momento decía, tengo el sistema respiratorio de un colibrí. Así, ¿no? Entonces vemos cuáles son las soluciones ineficaces por parte de las dos genealogías, ¿no? De las dos áreas, maternas y paternas. Y eso lo pueden aplicar con cualquier consultante o en alguna entrevista clínica que hagan, que las personas reconozcan qué cosas sacaron de sus familias de origen. Y entonces ahí podemos ver las soluciones que a mí me saturaron, que primero se me obligaba a ser violento, por tanto lectura masculina y heterosexual, caso error. Y la parte de lo femenino, que era lo que más me empatizaba, pues venía la parte muy nerviosa por la violencia que vivían las mujeres. Entonces son soluciones ineficaces, ¿no? Yo puedo utilizar la violencia y a la vez tener respuestas fóbicas ante alguna problemática. Eso es lo que me saturaba en la vida, ¿no? Entonces, cuando vemos otro tipo de soluciones, hay que ver otros canales, otras posibilidades, porque no todo en mi vida ha sido violencia y no todo en mi vida han sido respuestas fóbicas. Y si así lo fueran, no significa que no pueda aprender otras, ¿no? Que de hecho, esa es una de las apuestas que hace este grupo, se llama Gendes, que quiere trabajar con estos hombres vía telefónica, que están en esta cuarentena y que incluso han empezado a anunciar continuamente, hombre, si te sientes frustrado, si sientes tristeza, si sientes dolor, la violencia no es la respuesta, por favor, llámanos. Y está buena la propuesta, ¿no? Sobre todo porque estaremos apelando a un principio de voluntad donde este hombre que reconoce, o sea, que tiene una introspección sobre sí mismo y reconoce que en su vida han abordado respuestas violentas y que quiere cambiarlas, pues está chido atenderle por teléfono. Esperemos la gran mayoría tenga ese tipo de reflexiones, que son pocos los hombres que lo tienen, pero yo quiero apostarle a que hay más hombres introspectivos, ¿no? Metas y estrategias, ¿no? Que se definen de forma concreta las metas que desean conseguir en la terapia. ¿Qué te gustaría lograr en este espacio? Ahí viene la parte de los objetivos. Esta pregunta te reduce mucho porque si fuese una terapia más larga, los objetivos estarían se estarían desarrollando a través tal vez de la escucha flotante, psicoanálisis, o tal vez de comprender, de hacer como estos reflejos, guiño a Gestalt o terapias humanistas, ¿no? Para que la persona empiece a reconocer qué es lo que necesita hacer en su vida. Ajá. Acá no, acá te avientas y preguntas inmediatamente, ¿qué te gustaría lograr en este espacio? ¿No? Que va de la mano con el motivo de consulta. Por eso yo me lanzo a preguntar inmediatamente en la primera sesión esto, ¿no? El terapeuta en su diálogo se enfocará siempre a encontrar junto con el consultante o el paciente las soluciones que más le convenzan. Acá entra un estado de excepción a los modelos muy tradicionales, donde yo le diría, desde mi, digamos, tal vez desde mis principios morales, ¿no? Oye, será mejor que hagas esto, lo que se convertirá un tanto como cognitivo-conductual. Cuando hacemos una exploración de las ideas irracionales, tú le dices en antonomasia que lo mejor es tener, como por ejemplo, antes de que llegue la idea catastrófica, el pensamiento catastrófico, pues entonces decirle a la persona, a ver, relájate. Ahí yo le estoy poniendo la solución. No estoy explorando con la persona si eso le convence. Luego van a haber personas que digan, oye, Fausto, intenté yo relajarme y no me funcionó.
Ah, entonces, ¿qué pongo yo en mi nota clínica? Poca adherencia al tratamiento. Ese es el problema con esas lógicas terapéuticas, ¿no? Que hay un supuesto saber, que hay una posición de autoridad, y acá vamos negociando, vamos viendo, oye, ¿te convence esta solución? Vamos a intentarlo. Y ahí se vuelve más colaborativo y empiezan a construirse otro tipo de soluciones, ¿no? Más alternativas a las personas. Estrategias. Hay que tener una definición operativa de los objetivos. Lo que sí hay que reconocer del conductismo y cognitivo-conductual es de que nos heredó un poco estas lógicas, ¿no? De que hay que definir un poco más, que se entienda en verbos. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, hay algo que al menos a mí me funciona, creo que lo han escuchado en los audios que les compartí. Yo les pregunto a las personas, si tu mamá estuviera aquí presente o si tu mejor amiga, tu mejor amigo estuviera presente, ¿cómo se daría cuenta que tú has cambiado? Entonces ahí ya lo estoy poniendo en acciones. Ah, porque tal vez no sería tan gritón, tal vez no sería yo tan fóbico en mi caso, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo se darían cuenta ustedes que ya no soy tan fóbico? Ah, bueno, porque ya de alguna manera, mediante mi argumentación y de una forma respetuosa, puedo defenderme ante las autoridades. Y ya lo voy a hacer más. Porque sí me daba miedo que, oh Dios, ya me castigó. Ahí está otra vez la ley del padre. Ahí están mis padres, y en este caso son madres, ¿no? Ahí están estas madres castrantes. Ah, qué miedo. Y no, que las modifico con algo que a mí me gusta, que es la parte argumentativa y sobre todo porque he tenido excelentes amigas y compañeras abogadas que wow, o sea, cómo inspiran a tener como un punch, un arranque argumentativo, ¿no? Entonces, de ahí yo me baso, ¿no? Entonces, esa sería como mi definición operativa, que mis amistades, sobre todo mis amigas abogadas, se darían cuenta que argumento de forma, pues, jurídica para defender mi persona ante acusaciones, ¿cómo había dicho? Acusaciones falsas, pues, acusaciones que no pueden entrar en un juicio jurídico, ¿no? El establecimiento de indicios concretos que permitan reconocer los logros. ¿En qué notarás que ya no estás triste? ¿En qué notarás que Fausto ya no eres fóbico? Ah, pues que ya me defino, ¿no? ¿Cómo lo notará tu mamá? Ah, pues claro, o sea, porque ya puedo meter una denuncia, ya puedo hablar de una forma más secuencial, defendida, ¿no? Mediante diversos argumentos. Encontrar las soluciones intentadas, perdón, no encontrar las soluciones encontradas. Ay, tengo ahí un catarrillo que no quiere salir. Iniciar la solución mediante un cambio mínimo previamente consultado. ¿Vamos bien acá, hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, sí. Profe. Sí, sí. Miriam, ¿todavía estás por acá? Sí, aquí está, profe. Bueno. Sí va todo bien, pero por ejemplo, esto de la terapia breve centrada, en el caso que yo escuché de Noemí, Ajá. aquí, por ejemplo, cómo emplearía o cómo está empleando usted la estrategia en ella, ¿no? Ok, buenísimo. Me encanta que rescates los casos. Con ella hubo un ejercicio, no sé si te acuerdes, Sí. donde, en primer lugar, y creo que, no sé si ustedes me hicieron mofa de eso, o quién lo hizo. No, fue otro grupo. Ustedes han sido súper lindas y nunca se han mofado de eso. Y creo, lo tomo yo a cotorreo, no lo tomo a mal. Utilizo yo mucho el freno de mano como una solución que les sugiero a las personas. Y hay quienes se lo apropian, ¿no? Que me dicen, ah, sí, es que recuerdo poner ahí freno de mano. Esa fue una estrategia, pero ahí yo la sugerí como una solución. Con ella hicimos un ejercicio metafórico de reetiquetación, como por ejemplo, no sé si te acuerdas, el momento en el cual hablamos de la metáfora de Aristóteles, donde decía que nuestros pensamientos eran como un carruaje, donde habían caballos que estaban desbocados. Sí. Entonces, ahí la estrategia fue la metaforización.
Le dice que nos imagináramos que sus emociones son como este carruaje. Pero también hay riendas y hay un chofer, ¿no? Sí. Entonces, las emociones que se le desbocaban, no me acuerdo ahorita cuáles eran en específico, pero tal vez era como dolor, era tristeza, tal vez era enojo, ¿no? Entonces eran sus 3 caballos que se desbocaban. En ese sentido, metaforizábamos y decíamos, a ver, vamos a poner estos, pero ¿cuáles son las riendas que pueden detener a estos caballos? Ah, pues tal vez la alegría y tal vez mi facilidad de como comprenderme a mí misma. Venga, esos son tus riendas. ¿Y quién sería el chofer? Ah, pues el pensamiento, no me acuerdo muy bien, te estoy inventando porque digo, el pensamiento de que mi abuelita me ayuda o que la gente me quiere. Buenísimo. Entonces, de la metáfora, ahora tenemos que centrarlo como en las soluciones. ¿En qué momentos podrías tú controlar a estos caballos? ¿Cuándo podrían ayudarte? ¿Cómo notaría tu mamá que ya tienes riendas sobre estos caballos? Ay, cuando ya no, digamos, ya no se desbocara ni el llanto, cuando yo ya no me sintiera mal. Y además, lo bonito del caso es de que hasta el final, son 4 sesiones, hasta el final ella es muy reflexiva, como que se da cuenta de muchas cosas, es como llega a un punto introspectivo muy lindo porque empieza a tener como esta conciencia de sí misma, de lo que está pasando. No sé si te ayuda con el ejemplo. Sí, 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 sí. Perfecto. Buenísimo. Entonces, de eso trata más o menos, ¿no? De entender las soluciones que las mismas personas pueden ir desarrollando, ¿no? Entonces, también ellos dicen, hay un cierto estilo de las y los consultantes, ¿no? Que dice, bueno, hay que comprender que estas decisiones que cada consultante tiene se orientan en función y a través de las tareas. Ahí viene la tarea que le dejé a Noemí, ¿no? De ir reflexionando en qué momento puede tener las riendas sobre sus emociones, ¿no? Que si cumplen con lo prescrito, se continúan con las tareas directas. Ah, esto es interesante porque tú puedes dejar tareas como, por ejemplo, le dices, a ver, quiero que te vayas con la tarea de que reflexiones qué sí te ha funcionado en la vida, por ejemplo. Entonces, si lo hace la persona, significa que puedes seguir trabajando con esta persona, con tareas que se las puede llevar a casa y a la siguiente sesión las va a traer. Pero que si no las hace, entonces te está diciendo que no es su estilo el llevarse tareas, porque luego hay gente, al menos que sí me llegan y me dice, ay, doctor, yo no hago tareas. Y en vez de enojarme yo, tal vez, de decir, ay, ay, qué persona tan necia, no quiere cambiar. Y otra vez, como la terapeuta esa que aparece con... La verdad, me desagrada mucho que utilice el retraso mental como un insulto, porque no debe ser así, se vuelve un acto de discriminación. Pero sí, vamos a cambiarlo, en vez de que diga eso, así la figura de la terapeuta que diga, poca adherencia al tratamiento, resistente. En vez de pensar eso, te está diciendo, es que tal vez en su vida le falta como esta parte del orden. Y no está mal, o sea, tal vez en su contexto eso sí le ha funcionado, tener como una forma diferente de trabajo. Entonces me adecuo con estas personas, de agarrar y decir, bueno, entonces aquí no te funciona eso, vamos a buscar otra cosa. Tal vez tareas, y ahí dices tareas indirectas o que son modificables. Una tarea indirecta para que hagan es de que en la misma consulta les pongo a hacer cosas quizás, de lo que si yo me imagino que es necesario hacer, lo hacemos. Por ejemplo, actualmente que doy terapia en línea, bendito Google y bendita tecnología que vivimos al día de hoy, porque nos facilita muchas cosas. Entonces yo decía, híjole, es que soy como muy dinámico también en las sesiones. ¿Cómo lo puedo traducir en línea si estamos en una distancia? Ah, pues lo que se puede hacer es precisamente yo con PowerPoint, les comparto el PowerPoint, lo empiezan a ver allá en la pantalla y les voy poniendo las actividades que tienen que desarrollar en la semana. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. A ver, déjenme, les comparto de algunos porque de hecho ya me han hecho algunas actividades y se las empiezo a dejar precisamente en el PowerPoint compartido
Y empezamos a trabajarlo desde ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver que hay soluciones, tenemos que ver que hay personas que trabajan de una manera distinta a la tuya, o que la circunstancia te pide que tienes que trabajar de forma diferente. No podemos estar haciendo lo mismo. Ese es un principio de terapia centrada en soluciones. Que las mismas respuestas no te pueden dar soluciones diferentes. Tienes que cambiar. Sí o sí, tienes que cambiar. Déjenme decir que no está en esta cuenta, está en otra. Como por ejemplo, pues déjenme, ahora les comparto esta pantalla. Por ejemplo, vamos a ver, creo que... ¿Se acuerdan de las notitas que yo les dejaba hacer a ustedes? Que en algún momento hicimos el ejercicio de las 8 notitas y demás, ¿no? Yo no estuve en esa clase, profe. Ay, Miriam, te la perdiste. Bueno, no importa. La instrucción, que es muy vivencial, es: vas a tomar una hoja en blanco, la vas a partir en 8 pedazos y en cada pedacito vas a poner una característica tuya. Entonces, en ese ejercicio de poner una característica tuya, lo cortabas y jugábamos con esos papelitos. La pregunta era, ¿cómo lo puedo pasar a lo virtual? Que ahí viene el principio de centrado en soluciones. A ver, busca las soluciones eficaces, lo que te sirva. Entonces dije, ¡ay! Me brilló. Iba a decir la pelona, pero no estoy pelón. Se vino una idea a la cabeza y dije, claro, entonces hay que trabajarlo mediante estos ejercicios de Google, ¿no? Que aparece precisamente decir, oh Dios, entonces hay algo que puedes hacer de forma simultánea. Entonces empezamos a trabajar con PowerPoint, donde le dije, yo puse esos cuadritos, a ver, tienes estos 8 cuadritos, pon una característica tuya. Entonces ya vemos cómo él lo empezó a poner. Luego entonces la siguiente actividad, ok, una semana desesperada, lo que vas a hacer es pensar en que cada día, o sea, te vas a ir a tu casa y vas a simular que al día siguiente perdiste una de estas características tuyas. ¿Cuál sería y de qué manera cambia tu vida? Entonces, por eso dice, el primer día perdería la disciplina, el segundo día lo emprendedor, lo sociable, la alegría, el aventurero, y luego viene, ¿quién te heredó estas características tuyas? Lo alegre, mamá, lo emprendedor, mi tía María, sociable, mamá, empático, empático prior, no me acuerdo, tal vez uno quiso decir primo, ¿no? Y esto se quedó precisamente de tarea. ¿Cómo le harás para no perderlas en esta cuarentena? ¿Qué pudieras dibujar? ¿Cómo pudieras dibujar a tus personajes, el adulto y el niño? Porque él decía, es que mi metáfora en este caso sería que hay una situación ahí de que yo veo que me divido entre un niño y un adulto, ¿no? Y entonces podíamos ver cómo esas eran sus soluciones. El día de hoy, pues precisamente vamos a revisar esta idea del adulto y del niño. Y de hecho me mandó el dibujo, déjenme lo pongo en la presentación porque voy a trabajar con eso. Entonces, hasta acá se va entendiendo parte de las estrategias. Sí. Va. Se supone que ya me lo pasé a la biblioteca. Entonces se pueden trabajar muchísimas estrategias, ¿sí? Y es una terapia de corto tiempo, les decía, que no nos tardamos más de 6 sesiones. De hecho, mi encuadre es que sea de 6 sesiones para precisamente lograr resultados efectivos, ¿no? Lo que se cae. Si hacen lo opuesto, hacer una tarea, se hace a un lado las tareas y se dejan otras opciones. Ok, si las respuestas son vagas, se dejan tareas vagas y metafóricas, ¿no? Como por ejemplo, acá en el caso de este chico, pues trabajamos mucho con la metáfora. El estilo del terapeuta, ¿no? La entrevista
o la conversación, aquí todavía se utiliza la idea de la entrevista, se conduce en una forma en la que se validen las facetas fuertes del paciente o consultante o su familia, así como mencionar sus recursos tanto dentro como fuera del área sintomática, ¿no? El reconocer, ya ves que sí puedes hacerlo, ¿no? Que sí hay cosas que valen la pena, que tú puedes hacer bastante bien. Se encausa el lenguaje del consultante hacia el cambio perceptivo y conductual, es decir, se le invita mucho a la persona a que reconozca estos cambios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Noemí, varias veces yo le decía, wow, o sea, Noemí, a mí me parece muy interesante lo que has hecho y las reflexiones que llegas a tener. No las tenías hace 2 semanas. Y ella dice, sí, es cierto, reconozco eso, ¿no? Se formulan preguntas presuposicionales que ayudan a reflexionar sobre una solución eficaz en la cotidianidad de su vida. Es decir, el suponer, oye, ¿qué cambios notarás en esta semana? ¿No? ¿Qué cosas positivas vas a encontrar en esta semana de ti misma, por ejemplo? ¿No? El terapeuta establece y subraya aquellas estrategias eficaces de solución de problemas que los consultantes aún no han advertido o que no habían considerado como causales, ¿no? Causalidades. Esto tiene que ver con de qué manera te das cuenta que, digamos, esa no era la causa del problema, ¿no? Que decían, es que soy una tonta, como por ejemplo yo podría decir, yo soy superfóbico y aparte baboso, entonces tienen razón de acusarme y tienen todo el derecho de quitarme mis cursos. Anda, pues ahí sí hubiera estado bien cabrón, ¿no? No, la postura pues es comprensiva, pero con toques algo directivos. Con mí creo que es muy claro ahí, ¿no? Que empiezo a dar como una serie de giros, de decir, oye, ¿sabes qué? A ver, freno de mano, ahí está la parte con el toque directivo, donde sí es un tanto como cognitivo-conductual. Es decir, lo saco como de este tren de pensamiento. ¿Cómo detienes un tren? Con un freno. Aunque lo prefiero más de la metáfora del coche. Creo que en algún momento a ella le mencioné, oye, es que es como, imagínate, estás aprendiendo a conducir, tú estás conduciendo, yo soy el profesor de conducción, y de claro, si no meto en un freno de mano, atropellas a alguien y entre ellos nos matamos los dos. Entonces, ten en cuenta esta parte del freno de mano, por eso digo, freno de mano. Entonces, esa es una postura, claro, soy comprensivo, pero también tengo esos toques directivos, ¿no? Un caso clínico, por ejemplo, creo que, a ver, déjenme lo ver. Ah, sí, de un chico que intentó suicidarse, ¿no? Dice, regresaron las ideas suicidas. Le pregunto, ¿en qué momento regresaron? Cuando discutí con mi pareja. ¿Te cortaste como la otra vez? Me dice, no. Entonces no fue tan intenso, ¿verdad? No, no lo fue. ¿Qué hizo la diferencia? Que me distraje con otras cosas. Entonces has cambiado, aunque sea un poco, ¿no es así? Sí, así lo creo. Entonces vemos que si bien aún está la situación de las ideas suicidas, la excepción es de que no se presentaron tan intensas como la otra vez, ¿no? Creo que acá queda un poquito más claro, ¿no? Porque empieza a ver esta parte de reconocer las soluciones, lo que sí le funcionó, lo que no le funcionó. ¿Sí? Va. Sí. Buenísimo. Ahí está. Entonces, problema, las llamadas del ex. Por favor, ya no, amiga, date cuenta. Soluciones eficaces. Pensar mucho, distraerse en la escuela, que nos lleva a una escala emocional. Esto es muy lindo, ¿no? Porque le decimos, a ver, tienes una escalita del 0 aquí al 10, ¿no? Bueno, en este caso al 10, ¿no? Donde 0, es decir, de plano no comprendí nada, ¿no? El 3, tristeza, el 5, melancolía, el 8, llorar, el llanto incontrolable. En una escala del 1 al 10, ¿en cuál te encuentras? ¿No? Por ejemplo, y también no es muy claro porque eso sí se lo mencioné, ¿no? De esta escala, ¿dónde te ubicas? ¿Dónde quisieras estar? ¿Qué tendrías que hacer para avanzar o para también quedarte en ese número, ¿no? Porque tal vez decir, bueno, pues la verdad no me quiero mover. Hay gente que dice eso, ¿no? La verdad tengo miedo de avanzar en este momento, quizás me quedo muy bien con un 5, ¿no? La melancolía me queda bien.
Entonces, hay técnicas de intervención en estos casos. Nada más déjenme ver si ya salió la fotografía esta, para que les muestre lo que dibujó. No, no está. Se los mostraré ya después. Entonces, tenemos estas técnicas de intervención, ¿no? Se emplean redefiniciones. Redefiniciones tienen que ver con esta parte de tal vez en una entrevista, estaba pensando en esa entrevista con una consultante en el psiquiátrico, ¿no? En el Nacional de Psiquiatría, donde ella decía, es que soy muy ansiosa y estoy muy deprimida. Al momento que ella me está platicando de la situación, yo le digo, oye, ¿no será que en vez de que estás muy deprimida, no será que tú estás muy triste? Es decir, de una carga, de un diagnóstico clínico como la depresión, lo bajas a un sentimiento que cualquier persona tiene. ¿No será que tú estás muy triste por lo que pasó? Sobre todo estaba triste porque había muerto su mamá. Entonces, claro, ahí se vuelve esta experiencia de psiquiatría sin psiquiatra, ¿no? De agarrar, que es un fenómeno muy común donde las personas se apropian de las palabras para poder describir sus propias vivencias. Es que estoy muy deprimida, amiga, ¿no? Cuando dices, no, pero lo que ha pasado es de que tal vez estás muy triste y es comprensible que esté pasando eso. Entonces, ¿no será que estás más triste? Entonces ahí hay una redefinición. Ya no es el diagnóstico clínico que necesita a priori, por antonomasia, la intervención de un psiquiatra, sino que la intervención precisamente de algo psicológico, ¿no? Una visión positiva. Ojo, sin meternos a la idea de todo es súper chévere. Por ejemplo, creo que han habido, o sea, redes sociales es maravilloso porque nos brinda una serie de miradas increíbles. Y una mirada positiva, un tanto delirante, sería ay, es muy chida la cuarentena porque por fin voy a poder hacer ejercicio en casa y voy a poder hacer tantas cosas. Y tú te quedas, ok, eso es delirante. Amiga, estás delirando, ¿no? O amigo, eso es delirante. Claro, sí lo puedes hacer, pero tampoco como decir es súper chido. O sea, hay que tener una mirada también real. Una mirada positiva tiene que ver con, bueno, vamos a sacarle lo mejor de la situación, no caer en el delirio. Y yo tuve profesoras que cuando me enseñaron este modelo, sí podría decir, wow, esta mujer está delirante. O sea, no todo puede caer en todo súper chido. O sea, en serio. La vida nos arrolla de muchas maneras. Y más bien hay que ver qué cosas se les puede sacar lo mejor. Las metáforas, nuevamente, que les decía, pueden ser tareas directas. El haz esto, oye, te recomiendo que hagas lo otro, como por ejemplo el vete a tu casa y bueno, en este momento no aplicaría el vete a tu casa porque ya estás ahí. Más bien, cuando apagues el monitor, quiero que hagas esto, ¿no? Cuando termine la llamada, pues hacer eso. Ordalías viene más de un método de la hipnosis ericksoniana que tiene que ver como un poquito en esta parte, no un tanto conductista, no sé si recuerden las técnicas cognitivo-conductuales donde eran más bien como entre reforzador y castigo y contingencia. Podíamos ver que en el castigo había una serie de definiciones, por ejemplo, que tratan de disminuir la presencia de una conducta. Entonces, si tú quieres que haya una presencia de esa conducta, la refuerzas. Muy bien, muy chido, haz esto, toma dinero, toma un pelo. En esta parte de, ¿cómo se llama? De una ordalía es, a ver, por ejemplo, vamos a poner, Stephanie, que quieres conectarte temprano todos los sábados. Entonces, si no te conectas temprano todos los sábados, lo que vas a hacer son 20 abdominales, ¿no? Y parte de tu objetivo tal vez era estar más marcada en el cuerpo. Entonces, esta ordalía se convierte en un poquito castigo, pero también un poco beneficio. Entonces, donde Stephanie, cada que te conectes tarde, vas a hacer 20 abdominales mientras está la clase. Si quieres, bloquea la pantalla mientras tú haces tu ejercicio, ¿no? Esa sería una ordalía que te beneficia y parece castigo, pero al final de cuentas no lo es. Por eso es algo como raro.
Y ahí están también tareas paradójicas, que es básicamente prescribir cierto tipo de condiciones, ¿no? Por ejemplo, es que es más claro cuando se pone un ejemplo a que se defina en sí mismo. Una tarea paradójica sería, por ejemplo, si yo le tengo miedo a hablar con mis autoridades, la prescripción paradójica sería, habla con tus autoridades. Porque en medida en que lo hagas, lo controlas. Si no lo haces, hay que ver por qué no lo hiciste. Entonces, esa era la parte como paradójica del asunto, ¿no? O sea, si lo haces, lo controlas. Si no lo haces, hay que ver de qué manera ocurrió ese fenómeno. Entonces, por eso es una tarea paradójica. Por ejemplo, cuando las personas quieren someterse como a algún régimen alimentario, pero nomás no pueden. Entonces les prescribes la comida que más les gusta. Por ejemplo, dices, a ver, en una semana vas a comer solamente pizza. Y aunque suene insano y suene totalmente engordador el asunto, la idea es de que saturas también a la persona. O sea, si lo hace, lo puede controlar. Es decir, de 7 días, ¿cuántos días comiste pizza? Y que diga la persona, ay, mira, de mañana, tarde y noche, durante 7 días solamente pude 3 días. 3 de 7. Ay, vas bien. Entonces, ¿qué te parece? La próxima semana intentas 2 de 7. Mañana, tarde y noche. Entonces ahí te puedes volver directivo. Si no lo hace, pues ahí ya lo controló. O sea, porque lo que quería era dejar de comer cosas, y digamos, no me gusta la palabra comida chatarra, porque cuando estuve haciendo estancia de investigación en trastornos de la conducta alimentaria, comprendíamos que no hay comida chatarra a menos que comas latas. Eso es comida chatarra. Todo de alguna manera te nutre, más o menos. Hay alimentos que tienen mayor carga calórica y hay alimentos que tienen menos carga calórica proteínica. Entonces, como tal, bueno, no es comida chatarra. Entonces, si lo haces, lo controlas. Si no lo haces, lo eliminas. Ajá, se entiende hasta acá. Entonces, esas son las tareas paradójicas. Prescribes, ok, entonces tú quieres dejar de comer comida chatarra. Entonces, sí, comida chatarra. Entonces, vas a desayunar hamburguesa, comer pizza y cenar chilaquiles. A ver cuánto duras. Y esa es una tarea paradójica. La persona inmediatamente va a caer en esas dos vertientes. Lo hace, lo controla. Si no lo hace, lo elimina. Hay que reforzar cualquiera de esas dos áreas. Rituales, por ejemplo, tenemos ahora ya un ritual, no sé si les pasa a ustedes, pero por lo menos a mis contactos y amistades sí, y que de hecho ya lo empezaron a llamar así, la novela de las 7 de la noche, porque de forma religiosa y ritualística nos sentamos ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea YouTube, a ver la conferencia y a ver a este hermosísimo López Gatell, a ver qué nos dice con respecto a la situación del coronavirus. Y que por eso han habido una serie de experiencias y una serie de reflexiones en torno a que se le está acosando a este hombre. Y tal vez ya se está perdiendo el objetivo, ¿no? Pero bueno, un ritual obedece en términos de una conducta que se hace en un tiempo definido, ¿no? Con personas muy definidas. Por ejemplo, el mirar la televisión a las 7 de la noche con tu familia o con quienes estés conviviendo en esta cuarentena. Entonces, eso se vuelve un ritual. Entonces, tú puedes prescribir rituales, por ejemplo, la convivencia entre la mamá y la hija. Entonces, lo que van a hacer es un ritual, van a quitar redes sociales, es decir, no se van a comunicar, no van a andar en Facebook, no van a andar en Twitter en una hora y van a platicar. Está estrictamente prohibido eso. Van a poner una cajita, ahí van a poner los celulares y ahí van a empezar y van a tener que conversar de lo que ustedes quieran, ¿no? No hay temas prohibidos. Entonces ese es un ritual que estableces con las personas para poder resolver problemas. Hay una fase que es intervención sobre la secuencia sintomática, es decir, sobre pues lo que ocurre. Hay que entender que hay una serie como de cadenas que desatan
las sintomatologías. Y eso también puede ser una herencia de lo cognitivo-conductual. Por ejemplo, cambiar la frecuencia, momento de aparición, personas involucradas, duración y lugar donde se produce el síntoma. Por ejemplo, ayer lo que me motivó a escribirle a mis autoridades fue de que voy a producir todo el síntoma. Cuando recibo como este tipo de mensajes que te dicen, tú hiciste algo mal, entonces me empieza, estoy tal vez sentado, tal vez estoy acostado. ¿Cómo cambiaría yo esa secuencia? Ok, entonces voy a leer ahora el mensaje, pero en el baño, no en mi oficina, no en mis zonas donde más me da ansiedad. ¿Cuáles son las personas involucradas? Pues en este caso, como tal, no hay personas involucradas físicamente, pero sí hay, como por ejemplo, una de mis jefas directas, entonces voy a cambiar, no voy a hablar con ella, voy a hablar con otra. Lugar donde se produce el síntoma, ya lo dije, que puede ser como por ejemplo, mi cuarto, tengo el consultorio que está en la otra habitación, entonces lo volví a leer en el consultorio, entonces aunque me dio la ansiedad, lo modifiqué porque ya no era aquí en mi oficinita que tengo en la misma habitación, ¿no? Entonces, tú le puedes sugerir a la persona, a ver, veme platicando cómo se desarrolla todo para ir cambiando los momentos, las figuras, las personas y darle un sentido diferente a la parte del síntoma para que la persona también empiece a tener como una introspección de sí misma de que puede controlarlo. Añadir un elemento tal vez sorpresa, como por ejemplo, a ver, ponte tus zapatos favoritos, ¿no? En los estados de tristeza, o el sombrero que evita la perdición. Eso lo hice con una chica que me decía que tenía problemas de alcoholismo. Entonces buscamos a ver, ¿qué te pondrías, ¿no? Para recordarte, tener cuidado con perderte en las fiestas. Entonces le puse de ejemplo que hay gente que dice, bueno, la pulserita, tal vez algo significativo. Entonces me dijo, ¡ay, mi sombrero favorito! Y tiene un sombrero bien chistoso, o sea, casi como victoriano. Y dijo que se lo iba a poner. Y, ok, si eso te recuerda, no tienes que beber, o no tienes que beber tanto, pues va a estar bien chido. O sea, me lo estoy imaginando en la Puri o en el Marra con su sombrero victoriano. No tiene que perderse. Entonces, el simple hecho de pensar, ponerse esa chingadera, ya dice, ok, tengo que recordar, no me voy a perder, ¿no? Porque lo contrario, pues tengo que ponerme el chingado sombrero. Cambiar el orden de los elementos, secuencia sintomática, lo que les dije, ¿no? Sermones agravados y mostrados ante la discusión con él o la adolescente, ¿no? Descomponer la secuencia sintomática en elementos más pequeños. Por ejemplo, sentir la angustia, Fausto, porque luego yo me quedo con angustias de todo el día. Ya me regañaron, ya valió madres. Como por ejemplo, me quedé 2 semanas sin contestar, ¿no? Dije, no, nada más, o sea, 5 minutos, vuelves a leer el mensaje y argumentate algo. Y funcionó, todo se solucionó. Pero es una fase que uno tiene que ir haciendo, ¿no? Unir la aparición del problema a la de alguna actividad desagradable, permitir pensamientos indeseados castigados mediante lavar platos, por ejemplo, ¿no? En esta cuarentena, si les aparecen cochinadas, laven platos o laven algo, ¿no? Si con ganas de sacar una aplicación, ay, que vengo a alguien que estoy como bien caliente. No, entonces me voy a poner a lavar platos mejor. Estos son unos memes que encontré. Bueno, es que no sé si se llamarían memes, como son más bien como infografías. Por ejemplo, dice ideas similares para estimular la creatividad, ¿no? Repite a diario, soy una persona creativa, juega, mueve los ojos, haz pausas y diviértete, apláudete cada vez que hagas algo bueno, estima tiempos, distancias y pesos, su sana distancia, ve por un camino que nunca hayas tomado, busca figuras en mosaicos, patrones, texturas, nubes y tela. ¿Nunca les ha pasado? Luego cuando ves un mosaico y dices una cosa para la Virgen que te habla. Atrévete, haz algo que nunca hayas hecho. Todos los días realiza ejercicio de creatividad, ¿no? Entonces, eso creo que nos puede servir en la cuarentena. Yo me voy a poner a dibujar otra vez, y antes dibujar. Entonces, es parte de las estrategias dentro de terapia centrada en soluciones, ¿no? El caminito es más grande.
Acepta leer algo que no hayas leído, relaciona un deporte con tu trabajo, ten amigos de otras partes del mundo. Cuando tengas una idea, anótala y después mira si sucedió. Prueba alimentos que nunca te hayas atrevido a comer. Ahí sí pondría excepción, ¿no? No murciélagos, no pangolines, nada de lo que comen los chinos. No trepide. Conversa con los abuelos, escucha sus historias, di la respuesta incorrecta o poco natural a una pregunta, algo excepcional, por ejemplo. Relaciona una canción con tu trabajo. Ah, eso está chido. ¿No? Ahora sería la loba, ¿no? Una loba atrapada en el armario. Establece relaciones entre personas, cosas, ideas, hechos. Pregunta a los niños cómo haría una cosa y observa otra, bla, bla. Entonces vemos que Centrado en Soluciones rescata como este tipo de ejercicio, ¿no? Claro, no tanto en el aspecto delirante, de decir, ay, que todo es chido, todo es fantástico. No, pero hay algo que de todo esto que te puede servir. Las 12 llaves que llevan una puerta de la felicidad. Ya no me da tiempo para leerla toda, me quedan 5 minutitos y quisiera como dejarlo en la parte de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá del modelo? Mientras hago mis ejercicios de calistenia. ¿No? ¿No hay preguntas hasta acá? No. Bueno. Entonces, me quedaría más bien que si nos podemos organizar un día de la siguiente semana para revisar la guía de examen. ¿Les parece bien? Como la otra vez que revisamos pregunta, respuesta y demás. Beth, ¿querías decir algo? Sí, profe. No, nada más que sí estaba de acuerdo con que nos reuniéramos en la semana. Sí, ahí nos ponemos de acuerdo si en la mañana, en la tarde. Digo, yo estoy confinado, entonces, cualquier día de estos 7 días son domingos eternos en los cuales no amanece un lunes. Ay, qué bien dramático, pero bueno. Ay, no, profe, no. Entonces, me dicen y revisamos. Igual yo propondría un miércoles, ¿no? Por la mañana para ir revisando eso. ¿Va? Pero, por la mañana no, porque mi hija tiene clases y no podría ocupar la computadora. Ah, ok. Entonces, si quieres, utilizamos las tardes, ¿no? Yo puedo estar Bueno, como como noche, miércoles. sí, estaría bien, pero no sé qué opinen los demás. Ni siquiera de una vez. A ver, nada más déjame. A ver, 15. Prof, ¿cuándo